El caso de Rachel Molyneux. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El rostro de Rachel Molyneux, a sus 19 años, se iluminaba cuando recordaba su infancia. Afirmaba que se divirtió mucho con su madre, que tenía un espíritu libre y salvaje. Para la chica era muy divertido estar con ella. Sin titubeos, admitió que fue mimada y que tenía una vida muy buena. Rachel era la única hija del matrimonio entre Bruce Molyneux y Barbara. Tenía un medio hermano mayor, por parte de su madre, de una relación anterior. Rachel dijo que siempre sintió una conexión muy especial con su madre, e incluso afirmó que estaban mucho más cerca de lo que normalmente lo están la mayoría de las madres e hijas. Fue precisamente esa personalidad arrolladora y extrovertida de Barbara lo que llamó la atención de Bruce a mediados de la década de 1980. Él la describió como una mujer muy segura de sí misma, que no tenía miedo de decirle a nadie lo que pensaba. Según Bruce, justamente este era su atractivo. Era una mujer diferente. Recuerda que le gustó de inmediato. Bárbara lo cautivó completamente. Luego de un par de años de relación, la pareja se casó en noviembre de 1987. Entonces Bruce tenía casi 28 años, mientras que su esposa era 9 años y medio mayor que él. Antes de Bruce, Bárbara se había casado en 2 ocasiones. Ella misma los catalogaba como un fracaso. Los recién casados vivían en Oklahoma City y en muy poco tiempo tuvieron a Rachel. Podría decirse que el cuento de hadas duró poco. Bruce recordó que el matrimonio empezó a desmoronarse cuando Bárbara comenzó a beber más de la cuenta. La situación con el alcohol se salió de control y se convirtió en un problema grave. Luego de 5 años de matrimonio, Bruce y Bárbara se divorciaron en 2002. Él decidió mudarse a California y alejarse de su expareja. Tras la separación, Bárbara tenía serios problemas económicos y la pensión alimenticia y para la manutención de Rachel no le alcanzaba para mantenerse. La situación llegó a un punto tan crítico que, 3 años después del divorcio, en 2005, Bárbara le pidió ayuda a Bruce. Él, pese a que su instinto le decía que habría problemas, accedió a sus peticiones y fue así como su ex esposa y su hija se mudaron con él al otro lado del país y a su pequeño departamento. Bruce recordó que fue una época muy difícil, pero no todo fue tan malo. Vivían cerca de Hollywood y Bárbara estaba deslumbrada. En muy poco tiempo logró encontrar un trabajo a tiempo parcial como extra en películas y programas de televisión. Siempre había soñado con ser actriz y sentía que, de a poco, lo estaba logrando. Pudo participar en varias producciones y apareció en uno de los capítulos de la famosa serie CSI, que siempre giraba en torno a asesinatos e investigaciones criminales. Rachel, por su parte, también hacía todo lo que podía para adaptarse a su nueva vida, una en la que compartía su casa con su papá y su mamá, pero que no eran pareja, sino compañeros de departamento. La verdad, la familia era bastante disfuncional, pero cada uno intentaba hacer su parte para que las cosas marcharan bien. Unos pocos meses después de la mudanza, Rachel conoció a Ian Allen, de 21 años. Según sus propias palabras, cayó fuerte y rápido. Esto quiere decir que la chica de 17 años se enamoró intensamente de Ian, 4 años mayor que ella.
Al comienzo de la relación todo iba muy bien, de hecho demasiado bien. Ambos estaban realmente muy enamorados. Con mucha frecuencia, Jan hacía los quehaceres de Bárbara y luego se quedaba en casa. También era frecuente que salieran los tres. La verdad es que Jan y los Molinics se llevaban bastante bien. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar tan gradualmente que, para cuando lo notaron, ya todo era muy complicado. En algún punto de la relación entre Ian, Rachel y Bárbara, la chica quedó en medio de una suerte de competencia entre su novio y su madre. Por decirlo de alguna manera, ambos trataban de llamar su atención. Esta situación le reveló a Jan una cara de su suegra que no conocía. En su afán por controlar a Rachel, Bárbara se volvió muy intimidante. Cuando apenas tenían 3 meses juntos, Jan y Rachel decidieron comprometerse. Para ese momento ya habían ocurrido algunas discusiones y, al calor del intercambio de palabras, Bárbara había amenazado a Jan con denunciarlo a la policía porque estaba con una menor de edad. Sin embargo, Rachel presionó a sus padres para que firmaran un documento bastante inusual. En julio de 2006, escribieron una nota que comenzaba con la frase «a quien corresponda» y continuaba con algunas líneas más que autorizaba a Jan para mantener su relación con Rachel. Era una prueba firmada del consentimiento de ambos padres de la chica para su relación con Jan, por ser él mayor de edad. Llevaba el documento en su billetera porque temía que pudiesen arrestarlo bajo el cargo de estupro. La relación entre Jan y Bárbara estaba cada vez más tensa. Ella sentía ansiedad frente a la posibilidad de que su hija se casara y se fuera. De una u otra forma, esta situación amenazaba su estilo de vida para ese momento que ella consideraba muy bueno. Por su parte, Jan se sentía intimidado por Bárbara y, además, temía que ella terminara convenciendo a Rachel y alejándola de él. En todo caso, cuanto más seria se iba poniendo la relación entre Jan y Rachel, peor reaccionaba Bárbara. Sabía que todo cambiaría para ella si los chicos se casaban. Una noche de verano de 2006, Bárbara explotó. Rachel tenía que cumplir con rigurosidad con los horarios de llegada a la casa impuestos por sus padres. Cuando salía con Jan, tenía permitido regresar sobre la 1 de la mañana. Esa noche no regresó a tiempo y Bárbara fue a la casa de Jan. Estaba realmente furiosa y apareció gritando y preguntando por Rachel. Fue un momento muy humillante y que hizo enojar mucho a Jan. Tan solo 4 días después de ese incidente, especialmente el 13 de septiembre de 2006, la policía de la comunidad de lujo de Newport Beach, en California, fue llamada al club de yates, pues habían visto un cuerpo flotando en el agua. Cuando llegaron las autoridades, pudieron rescatar el cadáver de una mujer. Era evidente que había sido asesinada brutalmente. Tenía heridas en varias partes del cuerpo y un cuchillo clavado en su cráneo. Las graves heridas y el tiempo en el agua deterioraron las condiciones del cuerpo e hicieron muy difícil su reconocimiento. El primer paso fue buscar en la base de datos de los reportes de desaparecidos, pero no había ninguna denuncia que se ajustara al perfil del cuerpo hallado. Los trabajos de los forenses permitieron determinar que la mujer había sido atacada con 3 cuchillos distintos e inclusive llegaron a pensar que podría tratarse de un ataque realizado por 2 personas. Determinaron que recibió un total de 52 puñaladas y que tenía más de 24 horas dentro del agua. Otra cosa que pudieron comprobar los miembros del equipo forense fue que la mujer tenía implantes mamarios. Gracias al número de serie de los implantes pudieron determinar la identidad. La dama en el agua era Bárbara, quien entonces tenía 56 años. Quienes atacaron salvajemente a la mujer, la envolvieron en unas sábanas, la metieron dentro de una caja de cartón, la sellaron con cinta adhesiva y lanzaron su cuerpo al mar. La caja se desarmó por el efecto del agua y dejó expuestos los restos de Bárbara. Los detectives Steve Mack y Joe Cartwright no lograban entender
que nadie había denunciado su desaparición y estaban ansiosos por llegar al departamento de los Mullinex en Huntington Beach. Joe relató posteriormente que su primera conclusión, al ver que estaba envuelta en unas sábanas, fue que le habían matado en una cama y simplemente la envolvieron con las sábanas que tenían a mano. Finalmente, los oficiales obtuvieron una orden de registro y llegaron a la casa de Bruce y Barbara. No notaron nada raro a primera vista al entrar, pero sí cuando subieron a la segunda planta de la casa. En una de las habitaciones estaban las partes de una cama desarmada, sin colchón. Más tarde, los forenses encontraron varias manchas de sangre en la pared. Los investigadores pudieron comprobar que alguien se había esforzado por limpiar esa habitación. Era indudable que esa había sido la escena del crimen. Respecto a la ausencia del colchón, especularon sobre la posibilidad de que estuviese completamente saturado de sangre y por eso, seguramente lo desaparecieron, junto a otras evidencias del asesinato. En cuestión de horas, la policía logró reconstruir buena parte de lo sucedido y no había ninguna duda de que ese apartamento fue el sitio donde Bárbara fue asesinada. Asimismo, la ferocidad del ataque les permitió concluir que no se trataba de un homicidio al azar y que Bárbara conocía muy bien a su agresor. Cuando la policía llegó al departamento, no había nadie. Después de las primeras conclusiones, la atención de los oficiales se centró en Bruce. Los detectives querían hablar urgentemente con él, pero, por lo que sabían, Bruce no estaba en la ciudad y eso los hizo sospechar aún más. Todo parecía encajar. Después de todo, era el ex esposo de una alcohólica, a quien le dio cobijo temporal en su departamento y con la cual mantenía una relación disfuncional. Al día siguiente de la aparición del cuerpo de Bárbara, mientras la policía continuaba la investigación en el lugar, Bruce llegó al departamento. Les explicó a los detectives que había estado fuera de la ciudad por negocios y que regresó a toda prisa cuando no logró comunicarse con Bárbara y con su hija. Nunca pensó que el peor episodio de horror le esperaba en casa. Steve, el detective principal, recordó que Bruce reaccionó con calma cuando le dijeron que su ex esposa había sido asesinada. Tal vez con demasiada calma. ¿Había sido el ex esposo quien asesinó a Bárbara? Esta duda de las autoridades fue despejada rápidamente, pues lograron comprobar que, en efecto, Bruce estuvo fuera de la ciudad la noche del asesinato de Bárbara. Eso dejó a los investigadores de nuevo en el punto de partida. Echaron un vistazo más de cerca a lo que estaba pasando dentro de la casa de los Mullinex y se enteraron de que Rachel tenía un novio, Jan, y además supieron que Bárbara se sentía excluida. Fue así como 4 días después de que el cuerpo de Bárbara fuera encontrado flotando en el agua, la policía decidió poner su mirada sobre la joven pareja. Querían ubicar a Rachel y a Jan, pero nadie sabía dónde estaban. Bruce se apresuró a concluir que, si Jan había asesinado a Bárbara, su hija Rachel estaba en peligro. Se convenció de que así debía ser y además, eso explicaría por qué no había recibido ninguna llamada de su hija. Como las autoridades no pudieron ubicar a la pareja, emitieron un boletín distribuido a todos los puntos policiales a escala nacional para estar atentos a la descripción de Rachel, de Jan y de su camioneta. Con el ex marido libre de sospechas, ahora todo apuntaba a los jóvenes, que estaban desaparecidos desde que se encontró el cuerpo de Bárbara. Los detectives revisaron la computadora en la casa de Jan y descubrieron que, apenas unas horas después del crimen, alguien había impreso diferentes indicaciones para llegar hasta Tampa, en Florida. Luego de eso, también pudieron rastrear una compra que se hizo con la tarjeta de crédito de Jan en una gasolinería de Luisiana, casi a 3 kilómetros de su casa. De hecho, las cámaras de vigilancia del lugar registraron su camioneta en la estación de gasolina. También quedaron grabados Jan y Rachel dentro de la tienda en la gasolinería. Los oficiales llamaron a la siguiente ciudad, Lafayette Parish, e informaron todos los detalles del caso.
La policía local inició un operativo y cubrió las vías principales buscando la camioneta de Jan, hasta que lograron capturarlo. Rachel se quejó luego de que la lanzaron al suelo mientras la esposaban. Describió la situación vivida como muy aterradora y añadió que sintió pánico al ver que la trasladaban como si fuera un criminal. Tan solo 48 horas después, los detectives Joe y Steve se trasladaron a Luisiana para interrogar a la pareja. Cuando uno de los detectives que interrogó a Rachel le dijo que ella estaba bajo arresto por el asesinato de su madre, quedó grabada la respuesta de la adolescente, quien le preguntó si él sabía que ella fue secuestrada y le insistió en su historia del secuestro. Rachel se mostraba sorprendida de que la acusaran de asesinato y reiteró que era incapaz de matar a su propia madre. Tan pronto como se vio detenida y acorralada, acusó de todo a su novio Jan. Les narró a los policías que ella estaba durmiendo cuando escuchó que su mamá gritaba y la llamaba. Entonces corrió hasta la habitación y encontró a Jan sobre ella, atacándola con un cuchillo. Continuó su historia agregando que trató de empujarla, pero que él se defendió y la dejó noqueada. Luego recuperó el conocimiento en un motel cercano y, según su versión, estaba atada y amordazada cuando despertó. You are under arrest for the murder of your mother. Do you know that I was kidnapped? Do you know that? I know that's what you're saying. What do you mean that's what I'm saying? We have physical evidence to the contrary. What do you mean? I was asleep. It was the middle of the night. I heard my mom scream my name. I ran in her room and I saw Ian standing there on top of her, stabbing her. I tried to push him off and he pushed me off and knocked me out. La policía puso en duda esta versión de los hechos contada por Rachel, pues nada confirmaba su historia. No había ningún registro de que hubiesen estado en algún motel cercano. Tampoco hallaron en la jovencita algún tipo de marcas o lesiones compatibles con su relato. Aunque Rachel sabía que los investigadores no confiaban en ella, continuó insistiendo en que solo fue una espectadora del asesinato. Luego agregó que Jan la obligó a ayudarlo a limpiar la escena del crimen, así como a deshacerse del automóvil y también del cuerpo de su madre. Detalló que ambos botaron varias bolsas con las pertenencias personales de Bárbara, pues, de acuerdo con este nuevo relato, el plan de Jan era hacer que pareciera que la mujer se había mudado de forma repentina. Para sorpresa de los oficiales, cuando Jan declaró, asumió su responsabilidad en los hechos y no pretendió librarse de la culpa como hizo Rachel. Según declaró a los detectives, él llegó a la casa de su novia con la intención de amenazar a Bárbara. Quería asustarla, pero la situación se salió de control muy rápido, pues cuando él sostuvo el cuchillo en su garganta, ella comenzó a gritar y eso precipitó el ataque, le confesó Jan a los oficiales. I was going there intending to threaten her, to scare her, and it got out of control very quickly. I held the knife right to her throat and she just started screaming, Rachel, Rachel, help me, he's trying to kill me. And she didn't need to be locked up or anything. I made her come with me. So if I can get her back home to her dad where she belongs. Las autoridades pudieron determinar que Rachel estuvo alimentando los sentimientos negativos de Jan, con algunos relatos que tenían parte de verdad y mucho de exageración. Así lo convenció respecto a que su madre quería arruinarles la vida. Pasarían 2 años para que todos los hechos del caso y las pruebas recabadas fueran analizadas por un jurado durante el juicio. Rachel tenía 19 años cuando comenzó su juicio por el asesinato de su madre. Aunque su rostro se iluminó cuando describió su relación con ella, no todos creyeron su historia de familia feliz. Durante el desarrollo del juicio, Rachel afirmó que tuvo una niñez feliz junto a su madre, pero luego comenzó a narrar algunos problemas que atravesó la familia. Recordó cómo en su escuela la conocían como la niña de padres alcohólicos y agregó que solo su madre era realmente mala cuando estaba borracha. Su padre no. Cuando le tocó el turno de declarar, la amiga de Rachel, Kelsey Douglas,
contó que fue con frecuencia a la casa de Mullinex, en aquellos años de tensión durante la adolescencia. Recordó que Rachel se esforzó mucho por complacer a su madre, pero dijo que llegó un momento en el que simplemente no pudo más. Describió el comportamiento de Barbara hacia Rachel como mentalmente abusivo. Como podría esperarse, dada la realidad del hogar Mullinex, Rachel también recurrió al alcohol para escapar del divorcio de sus padres y de las dificultades familiares. Confesó que comenzó a beber porque no sabía qué más hacer. Tampoco tenía dónde acudir. Sin embargo, Rachel nunca culpó a su madre. Por el contrario, sentía compasión por ella. En varias ocasiones afirmó que Bárbara tuvo una vida muy difícil desde que nació e inclusive mencionó que su madre fue violada cuando era adolescente. Respecto a la temporada que vivieron junto a Bruce, Rachel contó que los detalles más pequeños hacían que Bárbara se enfureciera. Le decía cosas como que su papá estaba gastando demasiado dinero y que entonces tendría que prostituirla en las calles para poder pagar las cuentas. También contó cómo se sentía ella respecto a su relación con Jan. Rachel pensaba que su madre comenzó a preocuparse más por estar sola y por eso estaba tratando de controlarla. Justamente esas pretensiones de control se transformaron en la mayor fuente de fricción entre Jan y su madre. Sin titubeos, Rachel afirmó ante el jurado que Jan fue el mayor error de su vida. Declaró que fue abusivo, que la trataba como si ella fuera de su propiedad y que pensaba que Bárbara era una amenaza para esa relación de pertenencia. Agregó que, como su madre la maltrataba, Jan consideró que dañaba a eso que era de su propiedad y, simplemente, hizo lo que estuvo a su alcance para impedirlo. La fiscal Sonia Ballesty desconfió de todo lo que declaró Rachel. Para ella, la joven tuvo una participación muy activa en el asesinato de su madre. La fiscal aseguró que no estaban en presencia de una típica joven de 19 años y que tampoco fue la típica adolescente de 17 cuando mató a su madre. Agregó que, aunque su apariencia era joven, se conducía como una persona mucho mayor y maliciosa. Durante su interrogatorio, Sonia le preguntó a Rachel por qué estaba tan tranquila y no pidió ayuda a nadie, ni dejó una nota para nadie. La chica respondió que nadie sabe lo que va a hacer en una situación como esa, y mucho menos en las condiciones en las que ella estaba. Agregó que tenía mucho miedo, pues no sabía qué iba a suceder a continuación. La fiscal concluyó que Rachel no fue víctima de secuestro y usó como prueba el video de la tienda en la gasolinería de Luisiana. En las imágenes se vio a Rachel llegando tranquilamente junto a Jan y luego se la vio deambulando libremente por la tienda. La fiscal Sonia dijo entonces que no solo creía que Rachel participó en el asesinato, sino que pensaba que la aparentemente dulce adolescente también lo planeó. Para Rachel, incluso después de haber sido sorprendida mintiendo sobre el secuestro, insistió en que nunca mataría a su madre. Con el avance del juicio, las declaraciones de Rachel fueron variando. Cuando trató de explicar lo que ocurrió la noche del crimen, relató que iba a esperar hasta que su madre se durmiera y que luego llamaría a Jan para que fuera a buscarla. Según el testimonio de Rachel, Bárbara apareció en su puerta y encontró a Jan. Lo amenazó con llamar a la policía y acusarlo de secuestro. Entonces Rachel dijo que simplemente se dio vuelta y regresó a su habitación, suponiendo que él calmaría a su madre. Continuó explicando que luego escuchó un forcejeo y cuando entró en la habitación de su madre, vio a Jan atacando a Bárbara. Esa versión de Rachel no coincidió en nada con las pruebas halladas por los forenses. Uno de los patólogos que participó en la autopsia de Bárbara logró establecer que fue apuñalada más de 50 veces y que se usaron al menos 3 cuchillos en el asesinato. Uno de bolsillo y plegable, que pertenecía a Jan, otro más largo, que nunca fue recuperado, y un tercero de mantequilla, tomado de los cubiertos de la casa. Todas esas evidencias les hicieron pensar que fueron 2 agresores y no uno.
Los expertos estimaron que, en cuestión de unos 5 minutos, acabaron con la vida de Bárbara. Rachel insistió en que no estuvo involucrada, pero tampoco pudo recordar el supuesto apuñalamiento real que presenció. Cuando se le preguntó cómo una sola persona usó todos esos cuchillos, Rachel no tuvo ninguna explicación. Tampoco pudo explicar por qué no hizo nada durante las 4 horas durante las cuales Jan la dejó sola mientras se deshacía del colchón y otras pruebas. También se quedó sin un argumento lógico para poder aclarar por qué le envió un mensaje de texto a Jan con la frase «Te amo», apenas unas horas después del asesinato de su madre. She'd stop moving. You don't call your dad, right? No. You don't call 911. No. You call your mother's killer, right? Correct. You must have felt incredibly betrayed by him. Yes? Yes. You must have even hated him at that point, right? Yes. And out of all the things that you could have said to him, you text him the words, I love you. Is that correct? Yes. Un profesional en psicología evaluó el perfil de la joven y concluyó que tenía un trastorno límite de personalidad. La chica de verdad amaba a su madre, pero también la odiaba en la misma proporción e intensidad cuando la frustraba. De acuerdo con el experto, las personas con trastorno límite de la personalidad se involucran en comportamientos impulsivos, típicamente autodestructivos, pero también en comportamientos destructivos dirigidos a otros. Por su parte, los detectives Steve y Joe no necesitaron términos psicológicos sofisticados para describir a Rachel. Para ellos se trataba de una joven con serios problemas. En sus propias palabras, ella era la chica de 17 años más malvada con la que habían hablado alguna vez. A los miembros del jurado les tomó 3 largos días llegar a una decisión. Rachel Molyneux fue declarada culpable del asesinato en primer grado en el brutal ataque que sufrió su madre, Bárbara. La fiscal Sonia dijo que sintió alivio al ver que se hacía justicia, pero admitió que seguía impresionada por Rachel, una joven sofisticada en cierto modo, desde el punto de vista criminal. Casi 3 meses después del juicio, Rachel fue sentenciada de 25 años a cadena perpetua. Su primera oportunidad de libertad condicional será en 2030, cuando tenga al menos 41 años. Jan Ellen también fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Para la mayoría de los espectadores de esta historia de amor y huida, con un asesinato en el medio, el homicidio de Bárbara parece una traición de proporciones bíblicas. Una niña que le quitó la vida a la mujer que la trajo al mundo. Pero el hijo mayor de Bárbara, Alex Hagood, consideró que Rachel fue más una víctima que un depredador. El chico habló sobre su tumultuosa vida hogareña con su madre y su amor por su media hermana menor. Recordó que Rachel era una buena niña y obtenía buenas notas en el colegio. Incluso estuvo en un par de equipos de baloncesto, practicó ballet y gimnasia. A pesar de que la prensa trató de retratarla como una persona horrible, su hermano desmintió a los medios. Alex comentó que antes de la muerte de Bárbara había muchas drogas y alcohol. La madre tomaba estimulantes y tranquilizantes y salía de fiesta muchas veces con Jan y Rachel. Pero luego, ella se dio cuenta de que Rachel y Jan querían irse y ella no podía arreglársela sola, sin la pensión alimenticia y sin la manutención. Por eso no quería que Rachel se fuera. De acuerdo con Alex, Bárbara quería ser la creadora y controlar a todos. Quería ser el centro de atención. Es evidente que Bárbara cometió muchos errores a lo largo de su vida. Después de todo, era un ser humano como cualquiera. Cegada por los celos, o tal vez invadida por el miedo a quedarse sola, presionó mucho y muy fuerte a un par de jóvenes que querían estar juntos y estaban dispuestos a asesinar para lograrlo.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.